Todos me advirtieron que no me aventurara en los sectores restringidos de Alarus Haven. Los centinelas desprecian a los forasteros, me había recalcado el coordinador de mi expedición con genuina preocupación en sus ojos, mientras su rostro curtido se arrugaba de inquietud al trazar las zonas prohibidas en mi mapa holográfico. Han mantenido su aislamiento durante siglos y prefieren que siga así. 3 investigadores desaparecieron en ese cuadrante la última temporada de FOI. Pero la terquedad siempre ha sido mi rasgo definitorio, impulsándome a situaciones que otros sabiamente evitaban. Mi padre lo llamaba un deseo de muerte. Mi madre, de forma más caritativa, lo llamaba curiosidad. Cualquiera que fuera la fuente, esa brújula interna me había guiado desde los pasillos estériles de la colonia de Marte hasta los confines más lejanos del espacio colonizado, siempre buscando algo que no podía definir del todo. Me había alistado en el equipo de sondeo del consorcio Helios, principalmente para escapar de las rutinas sofocantes de los núcleos de ingeniería. 6 meses cartografiando depósitos minerales en un planeta del borde exterior parecían preferibles a otro año diseñando sistemas de soporte vital para hábitats corporativos. Pero desde el momento en que nuestra nave entró en la atmósfera de Alarus Haven, algo me había atraído. Una extraña familiaridad con un mundo que nunca había visitado, una inexplicable sensación de regreso a casa que no tenía ningún sentido lógico. Así que deambulé por los sinuosos caminos del asentamiento, cada paso adentrándome más en un territorio que los humanos rara vez pisaban. El aire aquí tenía un matiz dulce y metálico, distinto al oxígeno reciclado de los distritos centrales de la colonia. Estructuras curvas de algún material luminiscente se alzaban orgánicamente del suelo, proyectando reflejos prismáticos sobre las calles empedradas. Los lugareños, seres altos y esbeltos de extremidades alargadas y movimientos gráciles, me miraban con abierta sospecha. Algunos hacían gestos de advertencia a mi paso. Niños con ojos de un blanco dorado se asomaban desde umbrales sombríos antes de que sus padres protectores los metieran adentro a toda prisa. Debería haber regresado. Cada impulso sensato me urgía a retirarme. Sin embargo, algo me mantenía avanzando, arrastrado por un hilo invisible que no podía explicar ni resistir. La marca en mi antebrazo, ese extraño patrón en espiral que llevaba desde la infancia, había empezado a picar, una sutil molestia que se intensificaba a medida que me acercaba a lo que parecía ser un anfiteatro circular tallado en una única y masiva pieza de piedra translúcida. Fue entonces cuando la encontré. Dominaba la arena circular, majestuosa y formidable, su piel de tonos azulados brillando con sudor bajo el duro resplandor de los soles gemelos. A diferencia de los otros centinelas que había vislumbrado, su cuerpo ostentaba intrincados patrones de cicatrices en relieve, marcas deliberadas que hablaban de rango y logros en un lenguaje que no podía comprender, pero que de alguna manera reconocía. La armadura ceremonial que llevaba parecía estar compuesta de escamas superpuestas de algún material iridiscente que cambiaba de color con sus movimientos, pulsando en ese momento entre un índigo profundo y un oro bruñido. Sus iris dorados, bordeados de obsidiana, capturaron mi mirada con una intensidad que me provocó escalofríos involuntarios. Había algo ancestral en esos ojos, algo que hablaba de batallas libradas en incontables mundos y de una sabiduría ganada a través del sufrimiento. A su alrededor había equipo de entrenamiento que apenas reconocía, hojas curvas que parecían flotar ligeramente sobre su lugar de descanso, objetos esféricos que desafiaban la gravedad orbitando lentamente alrededor de puntos fijos en el espacio. La tecnología no se parecía a nada en las bases de datos del consorcio, sugiriendo capacidades mucho más allá de lo que los informes oficiales afirmaban sobre la cultura centinela. Tú, declaró ella, su voz resonante cruzando la arena mientras apuntaba su hoja curva hacia mi corazón. El arma en sí era extraordinaria, no era materia sólida, sino algo entre energía y sustancia, dejando un tenue rastro de luminiscencia al cortar el aire. Te atreves a irrumpir en el círculo del juicio sin emitir un desafío formal. Solo entonces me di cuenta de los intrincados patrones grabados en el suelo, que brillaban débilmente con una luminiscencia ámbar que pulsaba al ritmo de alguna fuente de energía invisible. Cada línea, cada curva, parecía cargada de propósito y significado, formando una compleja disposición geométrica que de alguna manera resonaba con la marca en mi brazo. Sin saberlo, había cruzado una frontera que quizás ningún forastero había cruzado antes,
o al menos ninguno que hubiera vivido para contarlo. Los pocos centinelas que entrenaban en la periferia de la arena se habían quedado completamente inmóviles, sus posturas reflejando una mezcla de indignación y fascinación. Un joven guerrero dio un medio paso adelante antes de que un anciano le pusiera una mano en el hombro para detenerlo, una orden silenciosa de observar en lugar de intervenir. No busco una confrontación, repliqué apresuradamente, levantando las palmas en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. El implante traductor bajo mi oreja luchaba por convertir mis palabras al complejo lenguaje tonal de los centinelas, y mi voz emergía con una cualidad armónica artificial que me delataba inmediatamente como un extraño. Esto es solo un malentendido. Un sonido despectivo escapó de su garganta, algo entre una risa y un gruñido. Entonces deberías haber prestado atención a los marcadores fronterizos. Cantan advertencias a quienes tienen oídos para oír. Señaló el umbral que había cruzado, donde ahora noté sutiles vibraciones en el aire, distorsiones apenas perceptibles que habrían alertado a cualquier nativo sobre la importancia del espacio. El código ancestral exige un pago de sangre por la transgresión. Su proclamación reverberó por todo el espacio, atrayendo a curiosos que se congregaron en los bordes de la arena, sus expresiones una mezcla de expectación e incredulidad. Un terrano en la arena de Liora, oí murmurar a alguien. El nombre tenía peso en sus tonos susurrantes. Otra voz respondió en su lengua nativa, demasiado compleja para que mi traductor la capturara por completo, aunque capté fragmentos sobre el destino y el ciclo que regresa. Liora. El nombre activó algo en mi mente, un destello de reconocimiento rápidamente sumergido bajo la confusión y la creciente ansiedad. La marca en mi brazo ardía con más intensidad, aunque al mirar hacia abajo, solo vi el uniforme de expedición estándar cubriendo el patrón en espiral. Escucha, intenté de nuevo, dando un cauteloso paso hacia atrás. Mi bota rozó la extraña superficie cristalina del suelo de la arena, produciendo un tono discordante que hizo que varios espectadores hicieran una mueca. Esto es simplemente un error. No me di cuenta. Atacó sin previo aviso. La hoja trazó un arco en el aire con una precisión letal, pasando a milímetros de mi cara mientras me agachaba instintivamente. El arma dejó un rastro de energía a su paso, un desgarro momentáneo en el tejido de la realidad que se selló casi al instante. Sus movimientos eran extraordinarios, fluidos pero potentes, cada moción fluyendo sin interrupción hacia la siguiente con una velocidad que desafiaba las capacidades humanas. No era simplemente rápida, se movía como si estuviera parcialmente liberada de las ataduras del tiempo lineal, existiendo en múltiples momentos simultáneamente. La energía de la multitud cambió, su atención colectiva se agudizó. Lo que había comenzado como una curiosidad se estaba convirtiendo rápidamente en un entretenimiento, o quizás en algo más significativo, aunque no tenía un marco de referencia para entender los matices culturales en juego. No deseo hacerte daño, advertí, sintiendo que la situación se salía de mi control. Mientras hablaba, algo extraño le estaba sucediendo a mi percepción. La arena pareció ralentizarse a mi alrededor, los sonidos se estiraban y distorsionaban como si el tiempo se dilatara. Mi visión se agudizó, revelando detalles que no debería haber sido capaz de discernir. Las imperfecciones microscópicas en la hoja de Liora, la sutil corriente de energía fluyendo a través de los marcadores fronterizos de la arena, las expresiones individuales de cada espectador. ¿Hacerme daño? La risa de Liora resonó contra los muros de piedra que nos rodeaban. ¿Te crees capaz de semejante hazaña? Los humanos apenas comprenden la primera capa de la existencia. Y aún así, desafiarías a alguien que camina entre los velos. Se lanzó hacia adelante de nuevo, pero esta vez algo dentro de mí respondió. Un reflejo latente que nunca supe que poseía. Mi cuerpo se movió sin dirección consciente, operando con instintos que se sentían antiguos y practicados. Mi mano se disparó, capturando su muñeca en pleno ataque. En un movimiento continuo, la hice girar y la empujé, aplicando la fuerza justa para crear distancia entre nosotros sin causar daño. La maniobra fue ejecutada con una precisión que me dejó más atónito a mí que a nadie. No tenía entrenamiento de combate más allá de los cursos básicos de autodefensa requeridos para las expediciones en el borde exterior. Sin embargo, mi cuerpo había reaccionado con la memoria muscular de un guerrero experimentado,
empleando técnicas que era imposible que yo conociera. Liora aterrizó con una gracia sorprendente, aunque su expresión delataba tanto conmoción como indignación mientras me miraba. La multitud había caído en un silencio absoluto. Los sonidos ambientales del asentamiento más allá de los muros de la arena se hicieron de repente conspicuos en su ausencia. Incluso los soles gemelos parecían detenerse en su arco a través del cielo, como si el universo mismo contuviera la respiración en anticipación. Y fue entonces cuando todo cambió. Durante nuestro breve intercambio, mi manga se había retraído, revelando la extraña marca en mi antebrazo, un diseño en espiral entrelazado con peculiares símbolos que siempre habían sido un misterio para mí. Lo más desconcertante, sin embargo, era la luminiscencia esmeralda que ahora emanaba del patrón, pulsando con creciente intensidad. La luz proyectaba sombras espeluznantes por la arena, iluminando los rostros conmocionados de los centinelas reunidos con un brillo de otro mundo. Liora se quedó completamente helada. El arma se le escapó de las manos, golpeando el suelo de la arena con una resonancia metálica que pareció flotar en el aire repentinamente silencioso. La hoja, al contactar con el suelo, se disolvió en partículas de luz que se dispersaron antes de volver a formarse en un estado latente a varios metros de distancia. Su expresión se transformó de agresión a incredulidad. Sus labios se separaron, aunque no emergió ningún sonido. Miraba fijamente mi brazo como si presenciara una imposibilidad hecha carne. ¿Qué es eso? La pregunta surgió como poco más que un susurro. Sin embargo, en el profundo silencio, cada espectador la oyó claramente. Miré la marca que había estado conmigo desde la infancia, una fuente de preguntas y especulaciones interminables. Los escáneres médicos la habían descartado como una marca de nacimiento inusual. Los genetistas habían teorizado que podría ser una manifestación de ADN empalmado de coidiablo, común entre los colonos de primera generación de Marte, donde se habían empleado terapias experimentales para adaptar la fisiología humana al duro entorno. Ninguna explicación había parecido satisfactoria jamás. Y ahora, viéndola pulsar con energía autónoma, me di cuenta de cuán inadecuadas habían sido todas esas teorías. Es solo una especie de marca de nacimiento. La he tenido desde que tengo memoria, sin entender nunca su significado. Incluso mientras pronunciaba las palabras, supe que ya no eran ciertas. Algo estaba despertando dentro de mí. Un conocimiento enterrado tan profundamente que no había reconocido su ausencia hasta este momento. Liora se levantó lentamente, sin apartar la mirada del patrón brillante. La agresividad ceremonial había desaparecido de su postura, reemplazada por una reverencia que parecía incongruente con su porte de guerrera. «Eso no es una simple marca», dijo, su voz temblorosa de una manera que parecía totalmente fuera de lugar para una guerrera de su calibre. Lleva la firma del Pacto Estelar, el emblema del Guardián del Nexo, el humano que puso fin al conflicto del vacío y unió los 13 sistemas antes de desvanecerse más allá de la grieta eterna. Un murmullo recorrió a la multitud, fragmentos de una antigua liturgia surgiendo de múltiples gargantas simultáneamente. El traductor luchaba con el dialecto arcaico, traduciendo solo pedazos. Cuando las estrellas se alineen, el regreso del puente entre mundos, lo separado volverá a ser uno. Espera, ¿qué? La confusión me inundó, acompañada de una extraña visión doble. La arena tal como existía ahora, superpuesta con imágenes fantasmales del mismo espacio en otro tiempo. Vi la estructura en su apogeo, con columnas de energía pura que se elevaban para sostener una cúpula que se abría directamente a las estrellas. Vi rostros, diferentes pero de alguna manera iguales a los que me rodeaban ahora, ancestros de la generación actual participando en alguna función ceremonial que no podía comprender del todo. Liora se acercó con cautela, extendiendo su mano con una sorprendente delicadeza para trazar el contorno de la espiral. Su toque envió extraños pulsos de energía a través de mi cuerpo, despertando algo latente en mi interior. Cada punto de contacto entre la punta de su dedo y mi piel creaba pequeños arcos de luz esmeralda, tendiendo un puente entre nosotros como rayos en miniatura. Solo a un ser le fue concedido este emblema por mi pueblo, continuó, su voz llena de reverencia. El pacificador que desapareció en el vacío cósmico hace generaciones, dejando solo profecías de su regreso. Mientras hablaba,
Un centinela anciano se abrió paso entre la multitud, apoyándose pesadamente en un bastón tallado en lo que parecía ser luz fosilizada, una imposibilidad que de alguna manera acepté sin cuestionar. Su piel se había desvanecido a un cian pálido con la edad e intrincados implantes metálicos enmarcaban sus ojos, sugiriendo una percepción aumentada más allá de las capacidades sensoriales estándar. No puede ser, dijo el anciano, su voz cargada con el peso de los siglos. El ciclo de convergencia no debe ocurrir hasta dentro de otras 7 generaciones. Las alineaciones celestiales son incorrectas. Los indicadores temporales están ausentes. A pesar de sus palabras de negación, se acercó con la cautelosa reverencia de quien está en presencia de algo sagrado. Los indicadores temporales son innecesarios cuando el recipiente entra voluntariamente en el círculo, anciano Talon, respondió Liora sin apartar los ojos de mi marca. Las profecías hablaban de un regreso inesperado, de un reconocimiento a través del combate, de un despertar a través del desafío. El anciano me rodeó lentamente, examinando la marca desde todos los ángulos. El patrón es auténtico, concedió finalmente. La firma cuántica no puede ser falsificada. Pero, ¿cómo es posible? El linaje humano se perdió cuando la Tierra cayó durante la ruptura. No entiendo lo que están sugiriendo. Protesté, luchando por mantener mi sentido de identidad mientras fragmentos de recuerdos ajenos presionaban contra mi conciencia. Nunca he pisado este mundo antes de hoy. Solo soy un ingeniero de la colonia de Marte. Mi perfil genético está registrado en el consorcio. Mi historia está documentada. No, susurró Liora, estudiando mis rasgos con una nueva intensidad. Pero tu esencia porta memorias antiguas. Tu estructura celular recuerda lo que tu mente consciente ha olvidado. La conciencia del guardián del nexo no fue destruida en el colapso de la grieta. Fue esparcida a través del tiempo y el espacio, buscando un recipiente compatible para renacer. El anciano extendió su bastón hacia mi pecho, deteniéndose justo antes de hacer contacto. El consorcio no sabe nada de la verdadera historia humana. Las colonias son niños jugando con fragmentos de un legado destrozado, ignorantes de sus orígenes. El propio Marte fue sembrado con material genético rescatado de los últimos días de la Tierra. Tu historia documentada es simplemente el capítulo final de una historia mucho más larga. La multitud reunida había caído en un silencio reverente. Luego, uno por uno, comenzaron a arrodillarse en el suelo. Guerreros, civiles, ancianos, todos arrodillándose ante mí en un gesto que me revolvió el estómago de incomodidad. Su movimiento sincronizado creaba patrones armónicos en el campo de energía de la arena, haciendo que los marcadores fronterizos cambiaran de ámbar a esmeralda, coincidiendo con el brillo de mi marca. ¿Qué está pasando?, exigí, retrocediendo ligeramente. No entiendo nada de esto. Una niña se soltó de la multitud, corriendo hacia adelante a pesar de los intentos de un adulto por detenerla. No podía tener más de 8 o 9 años según los estándares humanos, aunque no tenía referencias sobre las tasas de maduración de los centinelas. Lo que me sorprendió fue su apariencia. A diferencia de los demás, su piel tenía parches de diferentes tonalidades, desde un azul oscuro hasta tonos casi humanos, lo que sugería una herencia mixta. Las historias eran ciertas, dijo, su traductor reproduciendo su voz aguda con perfecta claridad. Mi madre dijo que estaba imaginando cosas cuando le dije que soñaba con tu regreso. Dijo que no podía tener sueños de centinela porque mi sangre está diluida. Extendió la mano, tocando la mía con inocente asombro. Pero te vi caminando entre las estrellas, recogiendo su luz para traérnosla de vuelta. Algo en sus palabras, en su toque, desencadenó un efecto en cascada dentro de mí. La marca resplandeció de repente, envolviéndonos a la niña y a mí en una esfera de energía esmeralda que se expandió hacia afuera, abarcando a Liora y al anciano antes de disiparse en la arena. En ese momento de conexión, vislumbré fragmentos de los sueños de la niña. Visiones de eventos cósmicos, el movimiento de cuerpos celestes, ecuaciones que describían el tejido mismo de la realidad. Kira tiene la visión, susurró el anciano Talon, sus ojos aumentados abriéndose de par en par. La primera en 3 generaciones. Otra señal. La propia Liora se arrodilló.
Sus ojos dorados ahora llenos de una emoción que no pude descifrar. Llevas el emblema de la convergencia, el símbolo de aquel que juró mantener la armonía entre nuestros reinos cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo todo. La niña, Kira, me sonrió. Aún no lo recuerdas, pero lo harás. Los recuerdos son como las estrellas. Parecen lejanos, pero su luz ya te está llegando. Los textos antiguos hablaban de tu regreso, continuó Liora. Predijeron que aparecerías en un recipiente diferente, sin ser consciente de tu propósito, y que serías puesto a prueba a través del combate. ¿Profecías? Me burlé, aunque algo en mi interior se removió incómodamente. Miren, solo soy un ingeniero de la colonia de Marte. Llegué con la expedición comercial para establecer nuevas líneas de suministro de minerales raros. Tiene que haber algún error, alguna explicación tecnológica para lo que está sucediendo aquí. Incluso mientras protestaba, sabía que me estaba aferrando a explicaciones racionales que ya no aplicaban. El mundo que creía entender se estaba disolviendo rápidamente a mi alrededor, revelando complejidades que nunca había imaginado que existían. Tu marca, interrumpió Liora con firmeza, no es mera pigmentación. Es una firma cuántica tan primordial como el universo mismo. Vincula el código genético a través de las dimensiones. El anciano Talon se acercó, su bastón ahora brillando con la misma energía esmeralda que mi marca. El guardián del nexo no era simplemente una persona. Era un punto focal donde múltiples realidades convergían. Un nexo de conciencia que podía percibir y manipular las conexiones entre todas las cosas. Cuando las entidades del vacío amenazaron con cortar esas conexiones, con aislar cada sistema en su propio bolsillo de realidad, el guardián creó puentes, caminos que preservaron la integridad de nuestro universo compartido. Algo dentro de mí resonó con sus palabras, desencadenando una reacción que no pude controlar. El patrón en espiral comenzó a irradiar con una intensidad cegadora, y de repente mi mente se inundó de fragmentos de recuerdos que no me pertenecían, pero que de alguna manera sí lo hacían. Me vi de pie en la cima de una aguja cristalina, rodeado de soldados de una especie desconocida. El cielo sobre mí estaba desgarrado, revelando el frío vacío y las entidades que moraban en él. Seres de no materia, de antiexistencia, cuya mera presencia erosionaba el tejido de la realidad. Sentí el peso de una decisión que determinaría el destino de miles de millones. La visión cambió. Estaba en una cámara de tecnología viviente, mis manos manipulando flujos de datos puros que corrían como luz líquida entre mis dedos. Ecuaciones de una complejidad asombrosa se resolvían en patrones que trascendían la notación matemática, describiendo no solo el universo como era, sino como podría ser, como necesitaba llegar a ser para sobrevivir a la incursión del vacío. Experimenté la sensación de una mano entrelazada con la mía mientras las fuerzas cósmicas rugían a nuestro alrededor. La mano de Liora, aunque entonces tenía otro nombre, sus ojos reflejando la misma determinación que yo sentía. Juntos, estábamos en el umbral de la grieta, preparándonos para implementar la solución que habíamos creado, sabiendo que salvaría los 13 sistemas, pero a un costo terrible. Recordé un juramento solemne, hecho mientras la realidad misma se desgarraba. Regresaré cuando las estrellas se alineen una vez más. Cuando los hijos de la tierra encuentren su camino de regreso a los hijos de Alteris. Cuando el vacío se agite de nuevo en su letargo eterno. La fuerza de estos recuerdos me hizo tambalear hacia atrás. Mis pulmones luchaban por aire. Mientras mi percepción de mí mismo se hacía añicos y se recomponía, choqué con uno de los aparatos de entrenamiento, enviándolo a girar en el aire, donde flotó, respondiendo a mi proximidad al reorganizarse en una configuración que de alguna manera reconocí. Un modelo tridimensional de la grieta tal como había existido en el momento de mi desaparición. Yo, estuve aquí, jadeé, la revelación a la vez aterradora y emocionante. No solo en este mundo, en este mismo lugar. Esta arena fue un laboratorio una vez, un lugar donde las realidades podían ser manipuladas de forma segura. La expresión de Liora se suavizó. Lo estuviste. Y ahora, después de 7 generaciones de espera, has regresado. La niña, Kira, tiró de mi manga. Las pesadillas se están haciendo realidad, dijo con la franqueza que solo los niños pueden manejar. Los agujeros en el cielo se están haciendo más grandes.
A veces puedo ver cosas moviéndose dentro de ellos. El anciano Talon puso una mano protectora sobre el hombro de Kira. La niña dice la verdad. Las entidades del vacío no fueron destruidas, simplemente confinadas. Las barreras se debilitan con cada ciclo que pasa. Hemos observado anomalías en los sistemas más externos. Naves que desaparecen, comunicaciones distorsionadas, fluctuaciones temporales que aumentan en frecuencia y severidad. Me derrumbé en el suelo de la arena, la cabeza dándome vueltas con las implicaciones. El ingeniero en mí luchaba por procesar información que desafiaba todos los principios científicos que me habían enseñado, mientras que otra parte, la conciencia despierta del guardián del nexo, reconocía los patrones con sombría familiaridad. A medida que los recuerdos ajenos continuaban aflorando, un nombre emergió de las profundidades de mi conciencia. Nara, susurré, el nombre sintiéndose a la vez extraño y familiar en mi lengua. Tu nombre era Nara en aquel entonces, ¿verdad? Los ojos de Liora se abrieron con asombro. ¿Ese nombre? Me fue dado en la ceremonia sagrada de nombramiento, conocido solo por el Alto Consejo y mi linaje directo. ¿Cómo es posible que lo sepas? Te di algo, continué, los recuerdos volviéndose más claros. Mis ojos se dirigieron al colgante de cristal iridiscente suspendido en su garganta, que brillaba con una sutil luz interior que pulsaba en armonía con mi marca. Ese amuleto, el fragmento de la eternidad, no era meramente decorativo. Era una llave, un fragmento de la tecnología que creamos para sellar la grieta. Su mano se elevó instintivamente para tocar la joya. Lo he llevado desde mi ceremonia de ascensión. Ha sido pasado de generación en generación en mi linaje desde la gran separación. Decían que era meramente simbólico, una reliquia de la mitología. Su voz se apagó cuando el colgante comenzó a resonar visiblemente, emitiendo un tono agudo y claro que interactuó con los marcadores fronterizos de la arena, haciendo que se movieran y se realinearan en un patrón más complejo. Está respondiendo a tu presencia, observó el anciano Talon. La leyenda hablaba de 13 llaves esparcidas por los sistemas, cada una confiada a un linaje guardián diferente. Si lo que dices es cierto, entonces esta es solo una pieza de un todo mayor. Kira señaló hacia el cielo, donde los soles gemelos comenzaban a ponerse, proyectando largas sombras sobre la arena. La alineación está comenzando. Miren. Siguiendo su gesto, noté algo que se me había pasado por alto. Una tenue distorsión en la atmósfera, visible solo en la particular calidad de luz creada por los soles ponientes. Una ondulación como la bruma de calor, pero más estructurada, formando patrones geométricos que correspondían a los marcadores fronterizos en el suelo de la arena. El eco de la grieta, susurró Liora. Se manifiesta solo durante ciertas alineaciones celestiales. Lo hemos usado para rastrear la degradación de la barrera. Se acercó, arrodillándose a mi lado mientras la multitud mantenía su respetuosa distancia. Desapareciste cuando la grieta dimensional colapsó. Durante generaciones, te creímos perdido para siempre. Creo que una parte de mí lo estuvo, admití, luchando por reconciliar mi identidad con estos nuevos recuerdos, o quizás se transformó en algo completamente diferente. La persona que fui, el guardián del nexo, tomó la decisión de fragmentar su conciencia, de distribuirla a través de múltiples líneas de tiempo y realidades, una salvaguarda en caso de que el sello fallara. La niña se había subido a un aparato de entrenamiento cercano, usándolo como un punto de observación para estudiar la distorsión con más cuidado. Las rasgaduras son más grandes que en el último ciclo, anunció con el desapego clínico de una científica nata. Puedo ver al menos 7 puntos de brecha distintos desde aquí. El anciano Talon se unió a ella, su visión aumentada confirmando su observación. La niña tiene razón. La degradación se acelera. Según nuestros cálculos, tenemos quizás un año estándar antes de que ocurra la primera brecha importante. Un año. El plazo me golpeó con una fuerza sorprendente. Apenas unas horas antes, mi mayor preocupación había sido completar mi contrato con el consorcio y decidir qué asignación tomar a continuación. Ahora me enfrentaba al inminente colapso de la realidad misma, una crisis que aparentemente ya había enfrentado una vez, en otra vida. Los testigos reunidos observaban nuestra interacción en profundo silencio.
Lo que había comenzado como un desafío territorial se había convertido en algo sagrado, una reunión que trascendía el tiempo y el espacio. Sin embargo, sentí corrientes de tensión entre algunos de los centinelas. Escepticismo, miedo, quizás incluso resentimiento por la interrupción de su existencia cuidadosamente ordenada. Un guerrero en particular, de pie al borde de la multitud, mantenía una postura de rígida desaprobación. A diferencia de los demás, no se había arrodillado, y su mano permanecía firmemente en la empuñadura de su arma. Su mirada se encontró con la mía brevemente, comunicando volúmenes en ese instante de contacto. No creía, o no deseaba creer, lo que se desarrollaba ante él. Miré a los ojos dorados de Liora, encontrando tanto familiaridad como misterio. ¿Por qué me confrontaste tan agresivamente cuando entré en la arena? Algo en tu presencia me perturbó desde el momento en que apareciste, confesó. Un reconocimiento que no podía articular se agitó en mi sangre. Cuando no puedo entender una emoción, respondo como siempre lo han hecho los guerreros, con desafío y espada. Hay más que eso, intervino el anciano Talon, su tono sugiriendo un conocimiento antiguo. La convergencia requiere un catalizador, un intercambio de energía entre elementos clave. El desafío fue necesario para activar las conexiones latentes. Kira se deslizó de su posición elevada, aterrizando con la gracia de un felino a nuestro lado. Es como las piedras de chispa en la clase de ciencias, ofreció amablemente. Guardan energía en su interior hasta que las golpeas una contra la otra. Entonces, el patrón oculto en su interior se hace visible. A pesar de la gravedad de nuestra situación, me encontré sonriendo ante su simple pero precisa analogía. Bueno, supongo que debería estar agradecido de que tu puntería no fuera perfecta, le dije a Liora. Fallé deliberadamente, replicó ella con una inesperada picardía. Tus reflejos son impresionantes para alguien que dice ser simplemente un ingeniero. Compartimos un momento de risa, un breve respiro del peso de la responsabilidad cósmica que de repente se nos había impuesto. Pero la realidad se reafirmó rápidamente cuando la distorsión en el cielo pulsó ominosamente, enviando una onda de energía a través de la arena que interrumpió momentáneamente los marcadores fronterizos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la distorsión se expandió violentamente, creando un desgarro momentáneo en el tejido de la realidad misma. A través de la ruptura, no más grande que mi mano, pero infinitamente profunda, vislumbré el caos arremolinado del vacío. La temperatura en la arena se desplomó instantáneamente, la escarcha cristalizándose sobre el equipo de entrenamiento y extendiéndose rápidamente hacia nosotros. Un agudo gemido emanó de la rasgadura, un ruido que existía en el umbral de la percepción, simultáneamente demasiado alto y demasiado bajo para los oídos humanos. Kira gritó, agarrándose la cabeza con dolor. «Nos ven. Saben que has vuelto». El anciano Talon reaccionó con una velocidad sorprendente, levantando su bastón hacia la brecha. Un pulso de energía ámbar salió de su punta, estabilizando momentáneamente la rasgadura antes de que pudiera expandirse más. Las barreras están más débiles de lo que pensábamos, jadeó, el esfuerzo claramente agotándolo. No podemos contener otra manifestación así sin la preparación adecuada. El guerrero escéptico que había notado antes dio un paso adelante, su rostro contorsionado por una mezcla de miedo e ira. Esto es obra tuya, espetó, señalándome con un dedo acusador. Durante generaciones, mantuvimos el equilibrio. Ahora aparece este forastero y de repente el vacío responde. Esto no es una coincidencia. Controla tu lengua, Vexar, advirtió Liora, poniéndose de pie con gracia fluida. Hablas de asuntos que escapan a tu comprensión. Ah, ¿sí? El guerrero, Vexar, miró a la multitud reunida. Nuestros ancestros advirtieron sobre falsos profetas que vendrían en el tiempo del fin. Seres que llevarían rostros familiares pero servirían al propósito del vacío. Qué conveniente que este humano aparezca justo cuando las barreras fallan. Sus palabras encontraron eco entre algunos de los espectadores. Murmullos de acuerdo se extendieron por secciones de la multitud, particularmente entre los guerreros más jóvenes que no tenían experiencia directa de los ciclos anteriores. El emblema no puede ser falsificado, declaró firmemente el anciano Talon, sus ojos aumentados fijos en Vexar. La firma cuántica es auténtica.
La autenticidad puede ser fabricada por aquellos con suficiente tecnología, contraatacó Vexar. El consorcio ha estado sondeando nuestras defensas durante décadas, buscando nuestros secretos. ¿Qué mejor infiltración que un falso salvador? La distorsión en el cielo volvió a pulsar, más pequeña esta vez, pero no menos ominosa. Los fragmentos de hielo habían dejado de extenderse por el suelo de la arena, creando intrincados patrones fractales que parecían reflejar la estructura del vacío mismo. Perdemos el tiempo con debates inútiles, interrumpió Liora, su voz cortando la creciente discordia. Creas o no, Vexar, las barreras se debilitan. Se requiere acción, no escepticismo. Se volvió hacia mí, su expresión grave. La primera manifestación es siempre el presagio. Lo que comienza como brechas menores escalará rápidamente. Debemos asegurar las llaves restantes antes de que la alineación alcance su cenit. La siguiente llave está en poder de la Asamblea Cetriana en el sistema Myriad, añadió el anciano Talon, apoyándose pesadamente en su bastón. El esfuerzo de contener la brecha claramente lo había agotado. Han mantenido su fragmento desde la ruptura, aunque puede que no reconozcan su verdadero propósito. La risa de Vexar fue áspera y sin humor. Los cetrianos han cerrado sus fronteras a todo el tráfico desde que el consorcio intentó reclamar derechos mineros en su territorio. Derriban naves que se acercan sin la autorización adecuada. Entonces debemos obtener la autorización, replicó Liora simplemente. ¿Cómo? Exigió Vexar. No confían en ningún forastero, especialmente en los humanos. La mirada de Liora volvió a mí, evaluándome. El guardián del nexo posee una autoridad que trasciende las fronteras políticas, si podemos despertar suficientes de tus recuerdos para que accedas a los protocolos adecuados. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Horas antes, había sido un simple ingeniero con una misteriosa marca de nacimiento. Ahora me encontraba en el centro de una antigua profecía con el destino de múltiples realidades aparentemente descansando en mi capacidad para recordar una vida pasada con la que no tenía conexión consciente. Esto es una locura, murmuré, más para mí que para nadie. No sé cómo acceder a estos recuerdos, y mucho menos convencer a una civilización alienígena aislacionista de que me entregue una llave mística. Kira se acercó, su pequeño rostro serio más allá de sus años. Ya lo estás haciendo, dijo, señalando mi marca. ¿Ves cómo cambia? Miré hacia abajo y vi que el patrón en espiral se había transformado. Nuevos símbolos aparecían dentro de su compleja geometría, brillando con creciente claridad. La secuencia de reconocimiento cetriana, susurró el anciano Talon con asombro. Se manifiesta en respuesta a la necesidad. Conveniente, se burló Vexar, aunque la incertidumbre se había colado en su voz. Se giró bruscamente, haciendo un gesto a sus seguidores. Informaré de esto al Alto Consejo. Deben saber lo que ocurre aquí antes de que comprometamos a nuestro pueblo a otra cruzada inútil. Con eso, se marchó, un pequeño contingente de centinelas de ideas afines siguiéndole. ¿Causará problemas?, pregunté, observando sus formas en retirada. Sin duda, suspiró Liora. Vexar representa una facción que cree que el aislamiento es nuestra única seguridad. Preferirían sellar a Larus por completo antes que arriesgarse a interactuar con el universo en general. Una filosofía que contradice directamente la misión del guardián del nexo, añadió el anciano Talon. Las conexiones entre los sistemas deben mantenerse para que la realidad permanezca estable. El aislamiento solo acelera la degradación. Como para enfatizar su punto, la distorsión volvió a pulsar, más débil esta vez, pero aún perceptible. Los patrones de hielo habían dejado de extenderse, pero no mostraban signos de derretirse a pesar del calor ambiental de la arena. ¿Y ahora qué?, pregunté, la incertidumbre nublando mis pensamientos. Los recuerdos continuaban aflorando, pero estaban fragmentados, incompletos, ofreciendo atisbos tentadores de conocimiento sin el marco contextual necesario para aplicarlo eficazmente. Kira tiró de mi manga de nuevo. Ahora recuerdas el resto, dijo con absoluta convicción. Y luego arreglas el cielo antes de que las cosas vacías pasen. Liora se puso de pie, dirigiéndose a la multitud reunida.
el guardián del nexo ha regresado a nosotros. Proclamó, su voz llegando hasta los rincones más lejanos de la arena. Un cántico rítmico comenzó a crecer a nuestro alrededor, empezando como un susurro y convirtiéndose en una poderosa declaración. Guardián del nexo, guardián del nexo, guardián del nexo. Me quedé junto a Liora, abrumado por la responsabilidad que se depositaba en unos hombros que nunca habían estado destinados a soportar tal peso. Liora, no sé si puedo cumplir el papel que creen que estoy destinado a desempeñar. Estos recuerdos son fragmentos, ecos. No soy el mismo ser que hizo esa promesa. Ella colocó la palma de su mano contra mi pecho, directamente sobre mi corazón. No necesitas estar preparado para esta carga, dijo suavemente. Solo necesitas recordar la esencia de quien fuiste y permitir que esa sabiduría guíe en quien te estás convirtiendo. El anciano Talon se acercó, su bastón ahora plantado firmemente en el suelo de la arena. La restauración completa de tu conciencia requerirá tiempo y catalizadores específicos. Las 13 llaves deben ser reunidas. El punto de la brecha original debe ser sellado. El conocimiento de los antiguos debe ser recuperado de los repositorios seguros. Eso suena como una empresa considerable, dije, intentando procesar el alcance de lo que me esperaba. Y no estoy seguro de que mis empleadores en el consorcio aprueben una licencia prolongada para trabajos de reparación cósmica. Kira se rió de mi intento de humor, pero la expresión de Liora permaneció seria. El consorcio no tiene autoridad aquí, y menos aún comprensión. Lo que se desarrolla ahora trasciende su perspectiva limitada. Enfrentarás resistencia, no solo de las entidades del vacío, sino de aquellos que se benefician del orden actual de la realidad. Hay facciones en los 13 sistemas que han construido poder sobre los fragmentos de la verdad, que preferirían que las conexiones permanecieran cortadas. Genial, murmuré. Política cósmica, justo lo que necesitaba. El rostro del representante del consorcio apareció en mi mente. La sesión informativa antes de mi partida, el énfasis en establecer relaciones comerciales favorables, las sutiles sugerencias de que podría descubrir tecnologías de particular interés. ¿Lo sabían? ¿Fue mi asignación a Alarus Haven más que una mera coincidencia? Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, la marca en mi antebrazo volvió a pulsar, enviando una oleada de calor a través de mi cuerpo. Con ella vino otro fragmento de memoria, una cámara segura en las profundidades de algún mundo distante, un repositorio de conocimiento accesible solo para quien tuviera la firma cuántica adecuada. Hay un lugar, dije lentamente, las palabras surgiendo antes de que entendiera completamente su significado. Un santuario construido antes de la ruptura. Contiene herramientas, información, cosas que necesitaremos. Liora y el anciano Talon intercambiaron una mirada significativa. La cámara del nexo, susurró el anciano. Su ubicación se perdió, creíamos. No perdida, corregí, el conocimiento repentinamente claro. Oculta, protegida. Existe en una dimensión de bolsillo anclada a múltiples puntos a través de los 13 sistemas. Uno de esos puntos de anclaje está aquí, bajo esta misma arena. Mientras hablaba, los marcadores fronterizos comenzaron a pulsar en un nuevo patrón, respondiendo a mis palabras, o quizás a la conciencia despierta detrás de ellas. Líneas de energía se conectaron en complejas disposiciones geométricas, formando un mapa que se extendía más allá de las dimensiones físicas de la propia arena. Kira aplaudió encantada. Es precioso, susurró, sus ojos siguiendo patrones invisibles para los demás. Ella ve la verdadera estructura, señaló el anciano Talon con asombro. La herencia mixta de la niña puede ser más una bendición que una carga. Deberíamos movernos rápido, aconsejó Liora, mirando el cielo que se oscurecía. Bexar regresará con refuerzos y posiblemente con la autoridad de aquellos en el consejo que comparten sus puntos de vista. El consorcio también notará pronto tu ausencia. Asentí, una extraña calma instalándose en mí a pesar del caos de la situación. La secuencia de entrada está infundida en el suelo de la arena. Requiere el emblema y la primera llave para activarlo. Mi mano se movió hacia el colgante de Liora sin dirección consciente. En el momento en que mis dedos tocaron el cristal, este resplandeció con una luz brillante y la marca en mi brazo respondió de la misma manera.
La energía fluyó entre ellos, creando un circuito que se expandió para abarcar toda la arena. El suelo bajo nosotros comenzó a moverse, reorganizándose a nivel molecular. Lo que parecía ser piedra sólida se reveló como un complejo mecanismo de componentes entrelazados, abriéndose en espiral hacia abajo para revelar un pasaje que había permanecido oculto durante siglos. El camino se abre, informó el anciano Talon, levantando su bastón a modo de saludo. La mano de Liora encontró la mía, su agarre firme y tranquilizador. ¿Estás listo para empezar?, preguntó, sus ojos dorados buscando en los míos alguna duda o vacilación. Mirando esos ojos, encontré algo inesperado. No solo a la guerrera que había encontrado al entrar en la arena, sino a una compañera de otra vida. Alguien que había estado a mi lado en el fin de un mundo y el comienzo de otro. No, admití con una pequeña sonrisa. Pero voy a hacerlo de todos modos. Mientras sus palabras se asentaban en mi conciencia, sentí que algo despertaba. Un propósito más grande que yo mismo, una conexión con este mundo y su gente que trascendía mi entendimiento. La luz esmeralda de mi marca se extendió hacia afuera, envolviéndonos a ambos en su resplandor mientras las energías antiguas respondían a una reunión que llevaba siglos gestándose. La distorsión en el cielo volvió a pulsar, y por un breve instante percibí lo que había más allá, el caos arremolinado del vacío y las entidades que lo habitaban. No malévolas en ningún sentido humano, sino fundamentalmente incompatibles con nuestra realidad, su misma existencia una negación de todo lo que definía nuestro universo. Las vi tomar conciencia de las barreras debilitadas, reuniéndose en los puntos más delgados de separación, preparándose para una incursión que consumiría todo a su paso. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero su impacto permaneció. Cualquiera que fuera el viaje que me esperaba, supe con repentina claridad que mi llegada a este mundo no fue un accidente. El universo me había estado guiando hacia este momento desde mi nacimiento. Y ahora me encontraba en el umbral de un destino que nunca podría haber imaginado, con una guerrera que una vez había sido mucho más que una adversaria en otra vida. Kira deslizó su pequeña mano en la mía, su contacto anclándome al momento presente. No te preocupes, dijo con la inocente confianza de la juventud. He visto cómo termina la historia. Da miedo en el medio, pero el final es hermoso. El camino a seguir permanecía envuelto en el misterio, pero por primera vez, me sentí listo para abrazar lo desconocido. Mientras los últimos rayos de los soles gemelos desaparecían bajo el horizonte, los marcadores fronterizos de la arena resplandecieron con renovada intensidad, respondiendo a las energías cambiantes del mundo y al poder que despertaba dentro de mí, que pronto remodelaría el tejido mismo de su existencia. Juntos, los tres, ingeniero humano, guerrera centinela y niña de sangre mestiza con la visión, descendimos por el antiguo pasaje, los primeros pasos en un viaje para reunir las 13 llaves y restaurar las conexiones que mantenían unida a la propia realidad. Detrás de nosotros, la entrada se selló sin dejar rastro, ocultando nuestro paso a aquellos que pronto vendrían a buscarnos. La aventura no había hecho más que empezar.